Mamá se negó a llevar a mi hijo al hospital mientras yo estaba fuera en un viaje de trabajo porque tenía planes con mi hermana Golden Child y me dijo que me guardara la carga para mí. Hola, 28FF. He tenido una relación difícil con mi madre desde la infancia, pero esta vez se ha cruzado el límite, ya que ahora está afectando a mi hijo. Lo explicaré en detalle, así que mi madre, llamémosla Silvia 56F, me crió a mí y a mi hermana menor Jane 26F sola después de que mi padre falleciera inesperadamente. Ella ha sido una mujer amargada desde que tengo memoria, pero la gente solía ignorarla debido al trauma que enfrentó al perder a un esposo y criar a sus hijos sola. He sido muy enérgica desde una edad temprana, siempre corriendo en la naturaleza y sonriendo a los transeúntes, pero nunca recibí la misma amabilidad de mi madre que mi hermana cuando murió mi padre. Así que solía ayudar a mi madre a mi manera cuidando a Jane o entreteniéndola cuando estaba sola. Mi madre me reconoció aquí y allá, pero ese fue todo el amor que recibí de ella a lo largo de los años. Debido a esto comencé a arremeter y me convertí en la máxima niña desagradecida que esperaba que fuera. Para cuando cumplí 13, conseguí un trabajo de medio tiempo, me encargué de las tareas del hogar e incluso cuidé a Jane, solo para que mi madre regresara del trabajo y encontrara fallas en las cosas más pequeñas. Esto llevó a peleas casi todos los días. Así que a partir de ese momento comencé a mantenerme distante. Creo que Jane se vio afectada por este cambio repentino en mi comportamiento y trató de acercarse a mí, pero rechacé sus avances en los siguientes años. Era evidente que Jane se había convertido en la hija favorita de mi madre. El favoritismo era tan claro que no se presentó a mi graduación de la escuela secundaria porque Jane estaba enferma. Pero esa es una historia para otro día. Después de graduarme de la escuela secundaria, me mudé a otra ciudad para la universidad tan pronto como pude, y no hubo contacto con mi madre porque ninguno de los dos hizo un esfuerzo por mantenernos en contacto. Todavía recibía mensajes de texto casuales de Jane y respondía cuando lo consideraba necesario. Me casé con mi entonces esposo unos años después de la universidad y tuve un hijo, Jaden. Jaden tenía sensibilidades alimentarias extremas y era alérgico a 10 alimentos determinados que eran en peligro la vida. Optamos por un estilo de vida vegano después de la recomendación del médico y las cosas iban bien. Todavía estaba en contacto con Jane durante todo esto, aunque no éramos cercanos, y era una relación que solo se mantenía a través de mensajes de texto y llamadas ocasionales. Mi madre intentó comunicarse conmigo después de enterarse del nacimiento de Jaden, pero nunca me importó lo suficiente como para devolver la llamada. Mientras tanto, mi relación con mi entonces esposo se había vuelto abusiva, así que solicité el divorcio y me mudé de nuevo a mi ciudad natal poco después de que Jane se enterara de esto y quisiera conocerme a mí y a Jaden. Así que la invité a mi nuevo apartamento. Jane apareció con mi madre cuando mi madre me vio. Actuó como si todo estuviera bien entre nosotros. Lo encontré extremadamente extraño y quería hablar de ello. Pero al ver lo feliz que estaba Jaden de tener nueva compañía, lo dejé pasar por el momento. Más tarde, cuando Jaden estaba dormido, empezamos a hablar y confronté a mi madre por la falta de contacto. Jane interrumpió y se disculpó en nombre de mi madre diciendo que era muy inapropiado de su parte no intentar comunicarse conmigo. Pero esto fue una rama de olivo de ella para mí, porque en este punto eran los únicos a los que podía llamar familia. No estuve de acuerdo, pero por la forma en que mi madre suplicó tener la oportunidad de ser parte de la vida de su nieto, y al darme cuenta de lo feliz que era Jaden, decidí darle una oportunidad a nuestra relación. Las cosas fueron bien en los siguientes meses. Encontré un trabajo híbrido en marketing y mi empresa tuvo la amabilidad de darme trabajo desde casa, considerando que mi hijo estaba solo. Jane's College estaba a 1 hora de viaje desde nuestra ciudad natal, así que solía visitarnos de vez en cuando, pero las cosas entre mi madre y yo no iban bien. Venía a mi casa casi todos los fines de semana. Los fines de semana en mi trabajo son ligeros para cuidar a su nieto, pero en cambio, ella se hizo cargo de la casa como si yo viviera bajo su techo. Lo dejé pasar las primeras veces pensando que así era ella, pero su naturaleza controladora se estaba saliendo de control, y decidí que era mejor preguntarle a Jane para intervenir porque estaba seguro de que terminaría peleando con mi madre, lo que no sería bueno para Jaden.
Jane estuvo de acuerdo y me dijo que hablaría con mi madre ese mismo día. Lo que me hizo sentir un poco aliviado. Lo que pasó después fue un infierno. Recibí una llamada de mi madre al día siguiente, y siguió diciendo que debería haber hablado con ella directamente como un adulto, en lugar de quejarme con mi hermana. Traté de decirle que no era el momento adecuado para hablar, pero siguió, así que la puse en altavoz y volví a mi trabajo. Debe haberse dado cuenta de esto después de no recibir una respuesta mía, y colgó más tarde esa noche. Recibí una llamada de Jane diciendo que mamá estaba decepcionada e incluso lloró por cómo manejé la llamada. Le dije a Jane muy claramente que no me iban a empujar como lo hicieron durante nuestra infancia y que quería que mamá se mantuviera fuera de mi vida y de Jaden por un tiempo. Jane trató de convencerme de que no redujera el tiempo de mamá con Jaden, pero finalmente aceptó. Más tarde recibí un mensaje de texto de mamá disculpándose por portarse mal conmigo por teléfono y diciendo que seguiría su distancia desde entonces. Pasó un año durante todo esto y Jane se graduó de la universidad. Jaden también cumplió 4 años, así que ahora podía dejarlo con niñeras de confianza durante las emergencias, un papel desempeñado principalmente por Jane. Veía a mamá de vez en cuando, básicamente eventos familiares o días festivos, y las cosas fueron bastante bien. En una ocasión tuve que correr al trabajo urgentemente y preguntarle a Jane si podía cuidar a Jaden. Tenía una entrevista de trabajo, así que sugirió que mamá podía cuidarlo. Inicialmente estaba escéptico, pero después de pensarlo, decidí que era la única opción viable. Mi mamá estaba más que feliz de mimar a Jaden, así que le di un informe sobre sus alergias y qué hacer si algo salía mal. Tuve que interrumpirlo porque mi mamá soltó: "Puedes confiar en mí con tu hijo. Después de todo, yo te crié". Todavía le entregué la hoja de trucos con las necesidades de Jaden, y le pedí que me llamara inmediatamente si algo salía mal. Ella asintió y me fui de mi trabajo. El recado era como máximo un trabajo de 2 a 3 horas, lo que pensé que sería bastante fácil para mi mamá, que acababa de alardear de su capacidad para criar niños. Recibí una llamada en 1 hora y media pidiéndome que llegara a un hospital cercano lo antes posible. Me disculpé con mis jefes y corrí al hospital solo para descubrir que Jaden tenía una reacción alérgica. Estaba extremadamente enojado con mi madre y le pedí que esperara afuera mientras recibía a Jaden y hablaba con los médicos. Me dijeron que Jaden había comido algunas galletas con gluten, uno de los 10 artículos a los que es alérgico, y aunque ahora estaba a salvo, esto podría haber salido muy mal. Le aseguré al médico que esto no volvería a suceder y me fui a casa, llevando a mi madre conmigo. Jane ya había llegado a mi casa, así que le pedí que llevara a Jaden a su habitación y se quedara con él, lo cual hizo. Lo que sucedió entre mi madre y yo podría describirse mejor como una pelea muy dramática, en la que mi madre trató de culpar del percance a Jaden comiendo la galleta cuando ella no estaba mirando, pero rápidamente admitió que fue su culpa por no escucharme o revisar la hoja de trucos. Terminé con ella y le dije que no había forma de que pudiera quedarse cerca de Jaden sin mi supervisión. Comenzó a llorar diciendo que era un error y que estaba siendo demasiado duro, pero me mantuve firme, ya que ahora era una cuestión de vida o muerte para mi hijo. Se fue pronto después, y Jane la siguió. Más tarde recibí un mensaje de texto de Jane acusándome de ser demasiado duro, pero cuando le dije que enfrentaría las mismas consecuencias si defendía a mamá, rápidamente se echó atrás. Contraté una especie de niñera permanente, Nancy, de una empresa que proporcionaba cuidadores con antecedentes verificados. Y es seguro decir que no necesitaba a Jane para Jaden después de eso. Jane todavía nos visitaba a mí y a Jaden, pero sus visitas se volvieron mucho menos frecuentes después de que Jane consiguió un trabajo. Nuestra relación se volvió más distante, y volvimos a la vieja rutina de enviar mensajes de texto. Rara vez discutíamos nuestras vidas personales. Todavía recibía mensajes de texto ocasionales de ella sobre Jaden, pero ese era el alcance de nuestro contacto, y estaba bien con eso porque entendí la dinámica unos meses. Más tarde me vi envuelta en otra situación laboral un sábado, que también era el día de la cita médica mensual de Jaden. Le pedí a Nancy que llevara a Jaden a su cita, pero ella estaba en el hospital con su propio hijo. Así que llamé a Jane para pedir ayuda. Jane respondió, pero afirmó que tenía un compromiso laboral y sugirió que la mamá de Ed podía cuidar al niño. Estaba a punto de negarme y recordarle lo que pasó la última vez, pero antes de poder hacerlo, mi mamá escuchó a Jane y, sin darse cuenta de que estaba en la llamada,
comenzó a despotricar sobre cómo no cuidaría a Jaden, incluso si le pagaran, porque lidiar con él y su condición era una carga. Jane trató de detenerla, pero continuó culpándome por no ser una buena madre y por guardarme la carga de lidiar con Jaden para mí. Estaba tan harta de ella que terminé la llamada con Jane e inmediatamente llamé a mi mamá para decirle lo que pensaba. Ella reaccionó y comenzó a disculparse diciendo que se suponía que debía almorzar con Janie y que lo que escuché fue solo su frustración. Le dije que deseaba que se mantuviera alejada de mí y de la carga para siempre. Mamá trató de arreglar las cosas conmigo, pero colgué tan pronto como me di cuenta de que su disculpa no era sincera, pero por miedo a perder a su nieto, Jane no la defendió esta vez y se disculpó. Pero elegí ignorar su mensaje de texto porque me mintió sobre tener trabajo cuando podría haberme dicho la verdad de todos modos. Decidí tomar un vale en el trabajo para acompañar a Jaden en su visita al médico y decidí no iniciar contacto con mi familia a partir de entonces. El año pasó con Jaden preguntando constantemente por su abuela. Por más difícil que fuera para mí verlo extrañar a mi madre, logré desviar su atención a otras cosas. Era hora de su 5º cumpleaños y ya habíamos elegido una escuela para que comenzara el jardín de infantes. Envié algunas invitaciones para su cumpleaños que incluían a Jane, pero no a mi madre. Jane asistió felizmente y trajo una enorme bolsa de regalos que, para ser honesto, parecía bastante caro. No me sentía cómodo aceptando algo tan costoso de ella, así que le pedí que no gastara tanto de una sola vez, especialmente para un niño que podría pasar al siguiente juguete tan pronto como encuentre uno. Jane me dijo que la caja trampa de regalos dentro de la bolsa era de ella, y el resto eran de mamá. No sabía cómo reaccionar, así que le pedí que los devolviera. Ella se negó diciendo que no quería interponerse entre la pelea de mamá y yo, y sugirió que al menos considerara el gesto de mamá por su nieto, que era lo mínimo que podía hacer después de no poder conocerlo. Entendí de dónde venía y comencé a sentirme culpable por mantener a Jaden lejos de su abuela cuando disfrutaban tanto de la compañía del otro, por lo que tal vez solo se consideraba serio después de la reacción de Jane. Decidí llamar a mi madre después de la fiesta para hablar las cosas con ella. Después de que todos se habían ido, Jaden y yo decidimos abrir los regalos y, por supuesto, él eligió la bolsa grande de su abuela. Miré dentro y saqué el primer regalo, un peluche para una mochila escolar. Cuando metí la mano para sacar más cosas, me di cuenta de que el resto de la bolsa contenía varias cajas de galletas de una panadería cara hechas con ingredientes a los que Jaden es alérgico. Estaba molesto porque mi madre estaba tan concentrada en hacer un gran gesto que ni siquiera verificó si lo que estaba enviando era apropiado. Decidí no mostrárselo a Jaden diciendo que el peluche era todo lo que había en la bolsa. Pero hizo un berrinche y finalmente sacó las galletas pidiéndome que abriera una caja y le diera una. Las cosas se intensificaron. Y después de no llegar a una resolución decidí llamar a mi mamá y pedirle que le dijera a Jaden que el regalo no era para él. Mi mamá estaba lista para una pelea en la llamada, esperando que me disculpara y le agradeciera por su excelente regalo, cuando le dije que su regalo era peligroso para la salud de Jaden, y le pedí que lo convenciera de no comerlo. Ya que era su regalo se volvió loca y comenzó a darme ejemplos de cómo me crió en. Shanae dijo que si no fuera un hippie tan raro, porque era vegano, lo cual ella considera un estilo de vida alternativo, y crió a mi hijo como un niño normal. Entonces, él no tendría estos problemas. Me sorprendió su audacia, pero no tuve tiempo para discutir, así que le pedí que abordara la situación con Jaden, lo que finalmente hizo después de algunas quejas. Le dijo a Jaden que las galletas no eran para él, y que le traería su regalo mañana. A lo que escuchó, le agradecí por calmar la situación y colgué antes de que pudiera decir más. Después de esto, caí en una rutina pensando demasiado en lo que mi madre había dicho, culpándome por la salud de Jaden, cuando claramente estaba equivocada. Desencadenó mucho trauma infantil y llamé a Jane con la esperanza de que entendiera y me ayudara a resolver las cosas. Pero en cambio me dijo que lo dejara pasar porque así es mamá. A partir de ese momento decidí no discutir mis problemas con Jane y limitar nuestro contacto. No estaba de acuerdo con lo que pasó y quería darle una lección a mamá al día siguiente. Cuando apareció en mi puerta con otro regalo para Jaden, le pedí que se fuera diciendo que como no estaba feliz conmigo en mi estilo de vida,
tanto que está dispuesta a poner en peligro la vida de su nieto. No se lo merecía. Estar en nuestras vidas. Ella empezó a hablar de cómo me crió en las dificultades solo para que yo le robara a su nieto. Pero me mantuve firme y dije que no la quería cerca más. Luego, en un intento de hacerme tropezar con el gremio, me preguntó sobre los regalos que envió y lo caros que eran. Rápidamente entré, llevé la bolsa de regalos para devolvérsela y escribí un cheque allí mismo por el regalo que Jaden ya había abierto. Me dijo que no había necesidad de ser mezquino, pero estaba decidido a cortar todo contacto con ella sin ataduras, así que se fue decepcionada. Sabía que sería difícil darle la noticia a Jaden, así que le dije que la abuela se iría por un tiempo debido a sus planes personales, lo cual él aceptó. También recibí una llamada en que estaba histérica porque mamá hizo un berrinche después de regresar de mi casa y se enfermó por eso. Quería que me disculpara y arreglara las cosas con mamá, pero le dije que así es mamá y que pronto estaría bien. Jane me llamó poco empático y colgó, lo cual me parece bien, aunque creo que mi relación con Jane se ha visto afectada debido a todo el drama y Jaden podría no volver a ver a su abuela. Así que, ¿podría ser yo el idiota de esta actualización? Gracias a todos en los comentarios por comprender mi situación, y ahora me doy cuenta de que no estaba equivocado en absoluto. Todavía lamento cómo fueron las cosas con Jane, pero ella tiene la culpa por no ver lo malo en las acciones de mi madre, y en cambio, justificarlo, y no iniciaré contacto con ella hasta que cambie de opinión y se disculpe. Muchos de ustedes preguntaron cómo estaba bien mi relación con Jane a pesar de que la trataban como la niña de oro. La cuestión es que fui lo suficientemente maduro para entender que no era su culpa, sino la de mi madre, por favorecer a un niño sobre el otro. Jane siempre ha sido la niña tranquila y mantuvo su postura neutral, equilibrando tanto a mí como a mamá. No ha sido problemática ni grosera, sino más bien no conflictiva. Por eso me pidió que lo dejara ir, pero supongo que ya es hora de que entienda que las relaciones no se pueden mantener siendo un Demat al que se enfrenta en forma de rabietas injustificadas de su madre. Ahora, para la actualización real, estoy escribiendo esto después de aproximadamente una semana. No había tenido noticias de Jane sobre mi madre, así que asumí que las cosas estaban bien conociendo a mi madre. Sospeché que algo malo podría pasar, así que decidí tomar unas cortas vacaciones con Jaden, hasta que pasaron algunas semanas después del incidente, antes de que comenzara su escuela, antes de que pudiéramos irnos. Recibí una llamada de mi tía paterna. No he mencionado a mis parientes hasta ahora, porque no eran relevantes para la historia o mi vida. La mayoría de ellos han sido defensores del comportamiento de mi madre hacia mí durante la infancia, y el resto hizo la vista gorda, así que nunca hice esfuerzos serios para mantener una relación con ellos, aparte de las cortesías ocasionales. Esta llamada de mi tía fue inesperada y pensé que algo serio debía haber sucedido cuando contesté. Me regañó sobre cómo mi madre fue admitida en el hospital y ni siquiera pude visitarla. Le pregunté cómo lo sabía y me dijo que mamá la había llamado a ella y a algunos hermanos hablando mal de mí por abandonarla. No quise explicarle, así que le dije que era complicado y que me mantuviera al margen. Comenzó a insultarme con enojo, pero colgué y la bloqueé. Espero algunas llamadas más sobre esto, pero espero que bloquear a mi tía envíe un mensaje al resto. Jaden y yo nos iremos de vacaciones mañana y espero que las cosas también se calmen después de esta actualización. Estoy escribiendo esta actualización después de casi 2 semanas. Jaden y yo la pasamos muy bien en nuestras vacaciones y yo me mantuve alejado de la tecnología por un tiempo, lo que ayudó mucho cuando revisé mi teléfono. Tenía algunas llamadas perdidas de algunos familiares, pero elegí no devolver la llamada. Una vez que regresé a casa, encontré a un hombre acusándome de ser una hija desconsiderada y una madre terrible, lo que me hizo darme cuenta de que mamá todavía estaba tratando de hacerse la víctima y difundir una narrativa falsa. No había forma de que fuera a hacerle entrar en razón y me di cuenta de que Jane era mi única opción. También tenía algunas llamadas perdidas de ella, así que decidí devolverle la llamada. No respondió, y asumiendo que estaba en el trabajo, le dejé una nota de voz,
pidiéndole que vigilara a mamá, difundiendo rumores sobre mí y que considerara esto como una advertencia sobre las consecuencias que enfrentaría si este acoso de nuestros familiares continuaba. Me llamó esa misma noche y habló como si nada hubiera pasado entre nosotros. Pero no iba a aceptar eso. Le pedí que fuera directo al grano, y me dijo que mamá prácticamente estaba rogando hablar conmigo, una vez que inicialmente me negué. Pero después de mucha persuasión de Jane, decidí hablar con mamá. Mamá estaba muy contenta con la llamada y comenzó a hablar como si todo fuera normal. La interrumpí y le pregunté por qué quería hablar conmigo. Me dijo que desde el momento en que le pedí que se alejara de Jaden había estado sufriendo en silencio. Es curioso cómo habló mal de mí con todos, y que estaba dispuesta a aceptar cualquier condición que tuviera, si eso significaba que podía ser parte de la vida de Jaden. No me di cuenta de lo apegada que se había vuelto a Jaden con el tiempo y lo mencionó vagamente como una forma de reconectarse conmigo. También por mucho que quisiera simpatizar con ella. No podía olvidar cómo trató de poner en peligro la vida de mi hijo 2 veces y trató de culparme a mí. Así que finalmente dije que no a sus demandas. No había mucho más que decir. Después de eso, así que terminé la llamada y volví a mi vida. Los días siguientes fueron tranquilos con menos llamadas no deseadas y los intentos de mamá de disculparse. Jane no se había comunicado desde entonces, así que las cosas parecían ir como yo quería. El fin de semana pasado recibí una invitación a la boda de un amigo cercano de la infancia que solía ser mi vecino. Por lo general no asisto a este tipo de eventos porque estoy ocupado con el trabajo y Jaden. Pero esta vez fui con mis amigos y asistencia. No había considerado que Jane también podría estar invitada, así que me sorprendió verla en la recepción con su +1. Mi madre, Jaden, estaba emocionado de ver a su abuela, pero mamá controló su emoción en mi presencia. Mi radar de mami estaba en alerta máxima, y mantuve a Jaden cerca. Saludé a mamá y a Jane como una persona normal, y cuando estaba a punto de dirigirme a mi mesa asignada, mi madre me preguntó si podíamos hablar. Le dije que no quería causar una escena y pensé que era mejor no para conversar, pero tuve que aceptar, porque Jaden comenzó a hacer un berrinche para estar con la abuela. Jane sugirió que nos sentáramos juntos. No había planos de asientos para que mamá pudiera pasar tiempo con Jaden y yo pudiera garantizar su seguridad. Jane tomó